Quería llamarle libertad emocional porque al final el ser humano está permanentemente condicionado por el mundo emocional. Siempre se ha estudiado todo este tema del perro de Pavlov, que, bueno, me imagino que conocéis el estudio del perro de Pavlov, ¿no? El típico estudio en el que meten a un perro y entonces el perro recibe un estímulo y al final acaba asociando la conducta a ese estímulo, ¿no? Entonces, desde ese experimento del perro de Pavlov se creó todo lo que es la psicología cognitiva, que decía que el ser humano piensa y actúa en función a lo que piensa, ¿no? Pero realmente luego con el tiempo la neurociencia descubrió que no era el pensamiento o el propio estímulo el que generaba esa conducta, sino que detrás de ese estímulo o pensamiento, pues ocurre una emoción y es esa emoción la que realmente hace que tú actúes de una manera o de otra manera. Entonces, está claro que el mundo mental nos condiciona y que es súper importante aprender a gestionar nuestro mundo mental. Sin embargo, creo que también es muy importante, y a mí me apetecía mucho compartir con vosotras este rato para poder comprender cómo funcionan las emociones, porque porque nuestro sistema emocional al final nos está condicionando en nuestro día a día. La mayoría de las ocasiones nos perdemos en nuestras emociones y eso es lo que va generando pues nuestras propias limitaciones. Ahora vamos a profundizar un poquito más en todo esto. Yo voy a ir impartiendo lo que es la clase y luego al final, como vamos a hacer un ratito de algún ejercicio y un poco de conversación, haremos un poquito de feedback. Existen 5 emociones básicas, ¿sí? Aunque nosotros nos creamos que tenemos millones de emociones, la realidad es que existen solamente 5 emociones básicas. Lo que ocurre que esas emociones, que ahora vamos a ver cuáles son, cuando le metemos pensamiento, pues entonces la convertimos en lo que llamamos sentimientos. Pero todos esos sentimientos de esa riqueza emocional son derivaciones de estas 5 emociones básicas. Estas 5 emociones básicas instintivas tienen una funcionalidad, es decir, las sentimos para algo. Estas 5 emociones son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y el deseo. Repito, alegría, tristeza, miedo, rabia y deseo. Todo lo demás que sentimos son derivados de estas 5. ¿Para qué sirve la alegría? La alegría es una emoción que tiene una funcionalidad, que es motivarnos. Nosotros nos sentimos alegres cuando conseguimos nuestros objetivos, cuando estamos viviendo en coherencia con lo que realmente somos. Es el indicador que nos indica por aquí va la cosa. ¿Sí? Esa es la funcionalidad de la alegría. La tristeza. La tristeza tiene la funcionalidad de ayudarnos a decir adiós, ayudarnos a despedirnos. ¿Por qué? Porque la vida son ciclos de vida y muerte permanentemente. Cuando acaba un fin de curso y los niños se van del cole y se van a otro lado, ahí hay un ciclo de vida o muerte, aunque no haya una muerte puramente física, pero hay un ciclo de algo que nace y algo que muere. Entonces, este ciclo de vida de nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, se da permanentemente a lo largo de nuestra existencia. Y la tristeza es una emoción, que es una emoción además que nos hace conectar con ese proceso de homeostasis, que es un proceso de autorregulación emocional que traemos desde el nacimiento, que es el llanto. Lo que pasa que luego el llanto se distorsiona. ¿Por qué? Por la educación. Porque nos dicen, niño, no llores. Porque nos dicen lágrima de cocodrilo. Porque nos dicen, niño, cállate. Pero el llanto, cuando los bebés lloran y al segundo ríen, los niños lloran y al segundo ríen, no mienten.
Eso que se dice de, ay, qué rollazo tiene, mira la tristeza que tenía, que ahora de repente estaba llorando y ahora de repente está riendo. No mienten. Es que ahí su proceso de autorregulación emocional sí funciona. Por eso lloran, liberan esa tristeza de una pérdida. Es que a un niño cuando le quitan el juguete, ahí hay un ciclo de vida y muerte, porque siente que le quitan su juguete. Y eso lo vive como un duelo. Y siente tristeza. Y cuando uno no consigue lo que quiere, hay un duelo de una pérdida de un ideal que nosotros nos hemos creado en un determinado momento. Hay una muerte de ese ideal y aparece la tristeza. Y entonces, a través de esa emoción de la tristeza, que tiene su funcionalidad, se conecta esa baja de energía, ese proceso que te hace, que te lleva a la introspección, a conectar hacia adentro y a poder expresar a través del llanto, liberar toda esa energía para poder superar y poder evolucionar en la vida. La rabia. La rabia también tiene su funcionalidad. La rabia nos indica que hay algo fuera que está sobrepasando nuestros límites. Y además nos ayuda a conectar con una energía que nos permite afrontar los miedos. La motivación viene de esa energía de rabia. ¡Yo puedo! Es rabia. Es que la rabia no siempre se manifiesta en enojo. Cuando tú haces ese yo puedo, ¡ah! Eso es rabia. La energía de la valentía, lo que conocemos por valentía, es rabia. Si ahora mismo yo estuviera en las cavernas y estuviera dormida y apareciera de repente un lobo que se acercara a mi bebé, si yo me quedo paralizada por el miedo, ese lobo se come al bebé. Ahora, ¿qué emoción es con la que yo tengo que conectar que me lleve a coger una lanza y agredir al lobo? Es la rabia. Tiene una funcionalidad. Nos permite detectar que hay algo que está... ay, perdona, que estaba sonando el teléfono. Hay algo que nos invita a darnos cuenta del hecho de que están intentando invadir lo que para nosotros son nuestros límites. Y también nos ayuda a poder afrontar una posibilidad de peligro. El miedo. El miedo tiene que ver con la consciencia de peligro. No tiene que ver con el peligro real. A veces sí, a veces no. Esto es algo súper importante que tenéis que pasar a vuestra conciencia. Tú puedes ir andando por la calle y yo voy por detrás y te pego un susto, o voy por detrás y te quito el bolso. Tú estabas en peligro, pero no habías sentido miedo, porque no habías tenido consciencia de ese peligro. O tú puedes ir por la calle, puedes ir en paranoiada con que te van a robar el bolso, ir a pegada al bolso así y no pasar nada y llegar a tu casa con tu paranoia y agarrada al bolso y no estabas en peligro. Entonces, realmente el miedo está ahí para advertirte de una posibilidad de peligro. Y el deseo. El deseo es esa emoción que hace que la especie perpetúe. Porque cuando tú te acuestas con alguien para procrear, es porque lo deseas, no porque lo amas, sino porque lo deseas. Es un instinto animal. Luego puedes amarle también, por supuesto. Pero lo que lleva a la procreación, lo que lleva a obtener algo también, a conseguir algo,
es el deseo. Tú evolucionas en la vida porque deseas obtener algo. ¿Se entiende? A nivel muy, muy básico, y valga la redundancia, estas son las 5 emociones básicas con la funcionalidad que tienen. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las ocasiones las personas no se relacionan bien con las emociones. Las personas dicen, hay emociones que me gustan y emociones que no me gustan. Entonces yo solamente quiero vivir las emociones que me gustan, las que me hacen sentir placer. ¿Por qué? Porque el ser humano vive a partir del placer y a partir del dolor. Pero el placer y el dolor son las dos polaridades que necesitamos en esta realidad 3D para poder vivir la experiencia de la vida. No podemos dejar de sentir dolor. Es imposible. Y cuanto antes esto lo asumamos, mejor nos irá nuestra vida. Necesitamos aceptar la dualidad, la luz y la sombra, el placer y el dolor. ¿Cuándo se complica y cuándo nos enredamos realmente en las emociones? Cuando nos resistimos a las emociones que nos hacen sentir dolor. Cuando no queremos sentir el miedo, por ejemplo. No quiero sentir el miedo, me resisto al miedo, entonces miedo más resistencia, pues igual a pánico. Empeoramos el miedo por la resistencia que sentimos hacia el miedo, por negarnos a sentir miedo, por evitar sentir el miedo. ¿Qué ocurre con la rabia? Que como es una emoción que es muy enérgica, porque la rabia, o sea, si ya el miedo vibra muy, o sea, es una emoción de vibración baja, pero es una emoción que te paraliza. El miedo es una emoción que te paraliza. Pero si ya el miedo es tan potente que te puede dejar paralizado, la rabia es mucho más potente todavía porque es la que necesitas para salir del miedo. ¿Qué ocurre? Que tiene tanta intensidad a nivel energético la rabia que es fácil perderse en ella. ¿Y qué ocurre cuando uno se pierde en la rabia? Pues que actúa de maneras que luego se siente mal. Y entonces aparece una nueva conducta evitativa. No voy a hacer cosas que me hagan sentir rabia. Y entonces me empiezo a poner máscaras. Empiezo a no ser yo, empiezo a evitar el conflicto. Porque no quiero sentir la rabia. Porque si siento la rabia me voy a perder en ella, la voy a liar parda. Y entonces, a ver qué hago luego yo con esa culpa. Y como además lo normal o lo común más que lo normal es que luego me encuentre con otra persona que tampoco sabe gestionar su rabia, pues entonces se va a generar un conflicto y entonces no, conflicto no, si yo quiero a las personas. Si yo quiero a esta persona, yo no quiero tener conflicto con esta persona porque yo quiero a la gente, yo soy una buena persona, a mí me gusta llevarme bien con las personas. Evito y lo disfrazo de juicio, de crítica por detrás. ¿Qué pasa? Que esa crítica y ese juicio va alimentando más esa rabia. Aunque parezca que no, pero realmente lo alimenta más. Y de repente un día explotamos y se lía parda. O nos victimizamos y acabamos en depresión. Hay estudios que demuestran que detrás de las depresiones lo que se esconde es una mala gestión de la emoción de la rabia. Igual que los procesos de ansiedad tienen que ver con la emoción del miedo, los procesos de depresión tienen que ver con la emoción de la rabia. La rabia es una emoción explosiva. Entonces nos perdemos en ella. Hemos hablado ya de la alegría, hemos hablado de la tristeza, hemos hablado del miedo, hemos hablado de la rabia y
Bueno, también hemos hablado un poquito del deseo, ¿no? Ocurre esto, no queremos sentir rabia, no queremos sentir miedo y sobrevaloramos la energía, la alegría. La alegría es una emoción que cuando se vive desde una energía equilibrada nos provoca placer. Pero la realidad es que la alegría, cuando se desboca, no nos lleva al placer. La euforia no lleva al placer. Las personas que tienen trastornos bipolares, que tienen fases de depresión y fases de, te lo diré que no me va a salir ahora, de maníacas, la manía que va asociada a esa energía de la alegría, lo que te lleva es a tomar decisiones que te separan de la realidad de construir una vida que te haga sentir bien. ¿Por qué? Porque si tú estás muy alegre, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando tiene que celebrar algo? Invitar, venga, este invito yo, este invito yo, este invito yo. ¿Cierto, no? Eso lo hacemos todos, ¿no? Esto hay que celebrarlo, venga. Imagínate si tú estuvieras alegre siempre. ¿Te arruinas? Es tal cual. No es funcional un exceso de alegría. De verdad, no es funcional. Sin embargo, todavía queremos estar siempre alegres. No queremos sentir el miedo, no queremos sentir la tristeza y vamos a ir persiguiendo la felicidad, o sea, la alegría, como si la alegría nos fuera a llevar a la felicidad. Y no. Si la alegría se te desboca, te va a llevar a tomar decisiones que te van a alegrar de tu felicidad. Porque ya te digo que no te vas a sentir nada bien ni te va a hacer nada feliz cuando te dediques a invitar todos los días a todo el mundo porque hay que celebrar la vida. Porque nos morimos dentro de 2 días. No es funcional un exceso de alegría. Así que igual que os animo a reconciliaros con esas emociones que nos hacen sentir dolor, también os animo a dejar de idealizar esas emociones que aparentemente nos hacen sentir muy bien. Porque ni las buenas son tan buenas, ni las malas son tan malas. Imagínate si te apegas al deseo. ¿Qué ocurre si te apegas al deseo? Quiero comprarme una camiseta, quiero comprarme esto, quiero a este tío, luego quiero al otro, y ahora quiero lo otro, y ahora que... No es funcional. Claro que está guay tener motivaciones, pero ¿cuántas personas hay enganchadas a las compras compulsivas, a las relaciones dopamínicas, a la comida? ¿Por qué? Porque me dejo llevar por el deseo y me motivo a través de un estímulo de la emoción del deseo. Y se me antoja un helado, y luego se me antoja el bocadillo de foie gras, y luego se me antoja abrir la nevera, a ver qué deseo. Voy a abrir la nevera ahora. Y tampoco funcional. Entonces, vamos a poner las cartas sobre la mesa de lo que son las emociones y de la verdad que hay detrás de un sistema emocional que tiene su funcionalidad. Y vamos a usarlo en nuestro beneficio. Vamos a dejar de ser dominadas por ellas. Y esa es la verdadera libertad emocional. Cuando conocemos las emociones, cuando nos permitimos sentir las emociones, cuando usamos a las emociones y no permitimos que ellas nos usen a nosotros. Porque entonces, ¿qué somos? ¿Unos esclavos de nuestras emociones? Yo he creado un esquemita que quiero que os anotéis ahí, de seguir unos pasos para ayudaros a gestionar vuestras emociones. Os he hecho un paso a paso de
bueno, Nesita, Bobane, como queráis llamarme, está muy bien todo esto, ¿y ahora qué? Ahora ya tengo claro que he de dejar de idealizar las emociones positivas, que he de aprender a reconciliarme con esas emociones que me generan dolor y que aparentemente no me molan tanto, acepto la funcionalidad que tiene, la admiro con amor, pero ahora, ¿cómo hago yo para no perderme en esto? Pues vamos a trabajar esto, ¿sí? Ante cualquier situación, lo primero es permitir que la emoción se exprese sin juicio, sin resistencia. Y esto se entrena. Esto se entrena. Cuando yo voy a tomar una decisión, me pregunto a mí misma, ¿yo estoy tomando esta decisión para evitar alguna emoción? Toma conciencia, sé honesta contigo. Si no eres honesta contigo, estás acabada. Es súper divertido. Cuando tú aprendes a observar cómo funciona tu humanidad sin juicio, cuando tú aceptas tu ego como una parte de tu existencia y dejas de juzgarte, es divertido. O sea, yo a veces cuando me doy cuenta de cómo mi ego trata de dar la vuelta y me autoengaño y lo cazo, os prometo que a mí me sale una carcajada. Os lo digo con todo el amor del mundo. Digo, mira lo que estoy haciendo, tío. Y me da la risa. Porque somos capaces de crearnos unas artimañas para la mayoría de las veces no afrontar la verdad de lo que hay en ese momento, tanto dentro como fuera. Cuando yo os pregunto vuestras escalas de valores, en la mayoría, lo he preguntado muchísimas veces en todo este tiempo, en los cuestionarios, en el máster, la mayoría pone la palabra honestidad. Y luego, que en el día a día, qué poco fieles somos a esta honestidad con nosotras mismas. Si nosotros queremos vivir en coherencia y queremos ser fiel a nuestro valor de la verdad o de la honestidad, que es súper importante para nosotras, lo primero es ser honesta con nosotras mismas, con lo que hay. Y si la verdad es que yo estoy evitando el miedo, esa es la verdad que hay que abrazar. Eso es una parada. Es que uno no puede coger la línea 1 y llegar de la parada 1 a la parada 7 sin pasar por la 2, por la 3, por la 4, por la 5 y por la 6. Y la primera parada es aceptar lo que hay. Y si lo que hay es evito el miedo o evito la rabia, es lo que hay. Y esa parada es importante si queremos avanzar en otras paradas. Así que ante cualquier situación, lo primero es permitir la emoción sin juicio, desde la observación. Es decir, uy, qué interesante. Esta capacidad de autoescucha se desarrolla. Simplemente pon tu intención, pon tu intención. Y la respuesta, esa capacidad de autoobservación se va cada vez haciendo mayor. Y entonces, una vez que tú estás desde la observadora, permitiendo sentir lo que sienta, si siento miedo, estoy sintiendo miedo. Si siento rabia, estoy sintiendo rabia. Si estoy sintiendo lo que sea que esté sintiendo. La siguiente pregunta es, ¿a qué creencia corresponde esa emoción?
Y aquí le damos una vuelta de rosca, porque os vais a dar cuenta que detrás de esas 5 emociones básicas que tiene el ser humano para funcionar dentro de la vida, hay otra emoción que esta no tiene que ver con la funcionalidad del ser humano, aunque también tiene su funcionalidad, que ahora veremos. Pero es una emoción trascendental, que es la culpa. La culpa es una emoción que un perro, un gato no siente culpa. El humano siente culpa. Porque tiene un componente trascendental, tiene que ver con nuestra consciencia, con nuestro despertar de la consciencia. ¿Qué ocurre? Que si le sumamos la culpa a esto, la culpa se va a meter dentro de esas emociones que no nos gusta sentir. Están en el saquito de las que no queremos sentir. Porque no nos provoca placer, nos provoca dolor. Se llama un dolor muy profundo e inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que no quiero sentir culpa. Y como yo no quiero sentir culpa, pues ya me buscaré la manera de evitarla a través de mis acciones. Y entonces de repente puedo convertirme en ser súper buena persona y complaciente con el otro. ¿Por qué? Porque si a lo mejor te digo que no, pues me siento culpable. Entonces yo digo, no, 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 yo soy muy buena gente. Yo le digo que sí a todo, te digo que sí a todo y es que yo soy muy buena gente. Pero a lo mejor lo que se esconde detrás de ese buena gente es que en el fondo no estás diciendo que no porque no quieres sentirte culpable. Es que yo todas las tardes voy a ver a mi madre, todas las tardes voy a ver a mi madre. Qué buena gente soy. Eso es lo que tu ego te dice. Pero a lo mejor lo que hay detrás es que si un día no vas a ver a tu madre, te entra una culpa tremenda y no quieres afrontar esa culpa. Esa es la verdad, esa es tu verdad. Lo que pasa es que no quieres ver esa culpa. Pero esa culpa te está condicionando porque te está perdiendo de la verdad y a lo mejor tú serías más feliz y aprovecharías mejor y estarías con más calidad y disfrutarías más de la relación con tu madre si a lo mejor todos los días vas a verla 3 veces por semana o 2 veces por semana. Porque si no, si tú vas para no sentirte culpable, tú vas a ir a ver a tu madre todos los días, tú vas a estar cansada y vas a estar hasta el moño de tu madre y en consecuencia al final la relación con tu madre se va a convertir tóxica. Y entonces, como tú no quieres sentir la culpa, culparás a tu madre. Es que es muy pesada, hay que ver, es que encima que voy yo todos los días a verla y es que no lo valora, es que no sabe, es que se queja. ¿Os dais cuenta cómo actuamos? Y todo lo que había detrás es, no quiero sentir la culpa que me lleva a organizarme mi vida en honestidad con lo que yo soy. Porque probablemente a ti te apetezca ver a tu madre y dentro de tu verdad estará ir a visitar a tu madre. Pero a lo mejor será 3 veces por semana en vez de 7. Y tú estarás mejor y tu relación con tu madre estará mejor. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué creencia corresponde esa situación que yo estoy viviendo? Te lo pongo por ejemplo. En el caso de la madre, ¿no? Primero, yo permito que la emoción se exprese sin juicio. Tengo que ir a casa de mi madre, pero es que me han invitado a un cumpleaños y yo en verdad no quiero ir a casa de mi madre. A ver, permito. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Pues la verdad es que yo
Si no voy a ver a mi madre, siento culpa. Y eso es lo que hay, esa es la verdad. Siento culpa porque la verdad es que no me apetece irme al cumpleaños y tomarme 2 cervezas. No me apetece ir a ver a mi madre. Y esa es mi verdad. No se la tienes que contar a nadie, ¿eh? Que esto es otra. Llegamos a tener tanta necesidad de aprobación externa que no nos permitimos ser honestos con nosotros mismos porque aparece esas ganas de compartirlo para que el otro te apruebe. No, no lo compartas. No lo compartas. Tú, amigui, contigo. Tú, amigui, contigo. Por favor, es súper importante que nos hagamos nuestras mejores amigas, nuestras mayores confidentes. ¿Cómo pretendes cultivar la confianza en ti misma si cuando tu niña interior te cuenta un secreto, lo primero que haces es contárselo al otro para que el otro tome una decisión para ti? Y luego dirás que los demás te traicionan. Claro, un simple espejo de la traición que tú te haces a ti misma. Porque tú traicionas a tu niña interna cuando tu niña interna se expresa, te quiere decir una verdad y tú vas y se lo cuentas a otro. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Cómo te sentirías si tú a mí me cuentas un secreto y yo voy y se lo cuento a otra persona? Y encima digo, no, que ya mi amigo tal o mi marido tal o no sé qué, ya te ayudará. Tu amiga dirá, ¿qué mierda de amiga eres? Es que yo quiero que tú me ayudes, no quiero que me ayude tu prima, no tu marido. Estás traicionando mi confianza. Pero eso lo hacemos nosotros permanentemente con nuestra niña interna. La traicionamos. Traicionamos su confianza. Entonces, permito la emoción. La verdad es que no me apetece irme de cervezas y no me apetece ver a mi madre. Desde ese observador, ¿a qué creencia corresponde? Y ahora ponte a indagar. ¿Qué creencia hay detrás de esto? A lo mejor puede parecer algo así como, soy una mala hija si no voy a ver a mi madre todos los días. Puede aparecer la creencia, si no voy a ver a mi madre todos los días, ella se va a enfadar conmigo, entonces yo como no quiero que se enfade conmigo porque no sé gestionar mi enfado para evitar el conflicto con mi madre, entonces prefiero ir. ¿Os dais cuenta cómo va la movida? Los reversamientos a los que llegamos. Entonces la creencia es, si digo a mi madre que no voy, se enfadará conmigo. Y yo no quiero que mi madre se enfade conmigo porque me da miedo de mí, porque no sé gestionar la rabia. Esa es la creencia. Esas son las creencias que hemos de encontrar en ese segundo paso. La tercera pregunta sería, esa creencia que ha aparecido, mi yo de aquí y ahora, no ese yo que me educaron, no, ese yo de aquí y ahora, con la capacidad y consciencia que tengo en este momento, ¿la elijo conscientemente? O sea, yo elijo conscientemente, yo compro la creencia de que soy una mala hija si no voy a ver a mi madre. Si tú eliges esa creencia, entonces esa culpa se vuelve funcional. Te pongo un ejemplo. Me gusta ver a mi madre, pero llevo 3 semanas sin ir a ver a mi madre. Y me aparece la culpa. Y la creencia, soy una mala hija por estar 3 semanas sin ver a mi madre que vive ahí al lado y nada más que voy a mi bola. Esa creencia, mi yo de ahora, en coherencia con mis valores, compra esa creencia, sí. Sí, yo considero que soy una mala hija por no estar 3 semanas sin ver a mi madre. Bueno, pues entonces, gracias culpa, porque está siendo funcional.
Gracias a que siento esa culpa, pues puedo tomar acción y decir, no, mañana voy a verlo y me voy a organizar mejor porque yo me siento mal conmigo misma si me pego 3 semanas sin ir a visitar a mi madre. Entonces, si yo aquí y ahora, con mi capacidad y consciencia de este momento, compro esa creencia, esa culpa se vuelve funcional. Entonces, abrazo esa culpa y agradezco a la culpa. Si no compro esa creencia, pues hemos de elegir una nueva creencia, que es la que hemos de trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros modificamos nuestras creencias, tenemos la capacidad de modificar nuestro sistema de creencias. Es la única manera que nos lleva a evolucionar. El ser humano evoluciona porque cambia el sistema de creencias. Antiguamente, hermanos se peleaban por un reino porque tenían creencias asociadas a la lealtad, que eran que lo primero era la lealtad y que si tú no le tenías lealtad al rey, eras lo peor del mundo entero y se merecía la muerte. Y la gente se creía eso. Y la gente prefería matar al hermano que no ser leal al rey. ¿Por qué? Porque esas eran esas creencias de ese momento. Hasta que uno dijo, mira, yo prefiero a mi hermano que el rey. Y empezó a cambiar las creencias y así es como vamos evolucionando, porque van cambiando nuestro sistema de creencias. Son las bases de nuestra existencia. Por eso el cerebro es plástico, por eso nuestras conexiones neuronales tienen la capacidad de modificarse. ¿Y cómo se modifican? A través de la repetición. Entonces, lo que hemos es de clarificar cuál es nuestra nueva creencia y empezar a autoeducarnos y a repetirnos la nueva creencia, utilizando como herramientas las afirmaciones. Se pueden utilizar afirmaciones o decretos. Las afirmaciones tienen unas reglas que siempre son en primera persona, haciendo referencia a lo que se quiere y en tiempo presente. Ahora pondremos ejemplos de afirmaciones y luego también se pueden trabajar con decretos, que es repetición de conversaciones que van alineados con esta creencia. Como conversaciones contigo misma. ¿Vale? Luego ya a nivel más avanzado pues estarían las activaciones, que además esto lo vamos a trabajar con la activación y además os voy a hacer un regalito que os he hecho para que lo trabajéis, ¿vale? Os lo he puesto así muy mono y muy cookie. ¿Vale? Entonces, en este caso, ejemplo de la madre. Soy una buena hija, aunque me permita tener días de descanso de ver a mi madre. Eso sería una nueva creencia. Soy una buena hija, aunque me permita tener días de descanso de ver a mi madre. Y te pones a repetir eso, pero 100.000 veces, pero por escrito, pero 100.000 veces. O sea, de verdad, yo escribo cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos. Cada día de mi vida escribo, cada día de mi vida escribo. Tengo kilos de cuadernos llenos de cosas. Es que no hay otra manera. Y lo escribes y te lo repites y te lo repites y te pones post-it y tiqui. Cuando tú tienes la suerte de detectar que una creencia te está limitando y la pillas, vamos, qué motivación. Ya estoy yo creándome una afirmación y trabajándole para cambiar esto en mi mente. Porque es que he encontrado el tesoro que me estaba amargando esta situación. Y esa culpa, si yo me empiezo a reafirmar y a trabajar esa afirmación, esa culpa va a permanecer durante un tiempo, pero luego se va a quitar. ¿Por qué? Porque la culpa, las emociones no son otra cosa que sustancias químicas que están viajando por nuestra sangre cuando se activa una conexión neuronal. Y si yo tengo una conexión neuronal que está muy potente, yo voy a sentir mucha emoción, pero existe la neuroplasticidad negativa, que es que a medida que yo dejo de usar
esa creencia, la conexión neuronal se va debilitando. Y cuando la conexión neuronal se va debilitando, inevitablemente la emoción también se va debilitando. Y entonces un día ya no te sientes culpable. Aunque tu madre se enfade, pero esa es su historia, es mayor, su demanda, sus creencias, pero es que son sus creencias. Es que no son las mías. Es que es su proceso de vida. Y no podemos agradar a todos. ¿Se entiende? Vale, por ejemplo, a mí un ejemplo que me pasa con otra cosa, ¿no? Algo así diferente, que no sea lo típico de la madre. Por ejemplo, a mí me pasa, que me pasó el otro día, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy práctico, que yo, como veis, yo soy una persona que me expreso de una manera muy efusiva, ¿vale? Yo soy así, yo soy así, o sea, yo soy así, yo soy aquí así, pero es que en mi vida soy así. Y el otro día estaba en casa de mi amigo Nacho y Sara, que estaban haciendo una cosa que están haciendo de materialización, no sé qué, bueno, de una cosa que están haciendo, quedé con ellos el fin de semana, estuve allí en Málaga y estuve hablando y yo estaba hablando así súper efusiva, súper no sé qué, no sé cuánto, y cuando me vine a dar cuenta digo, joder, es que esta gente tienen que grabar esto y estoy aquí, venga a charlar, le estoy interrumpiendo. Bueno, y cuando me di cuenta, digo, venga, vale, entonces, me fui. Y mi mente era ya, qué vergüenza, te has puesto ahí en plan efusiva, qué van a opinar de mí. Mira, empecé a sentir una sensación de culpa, de no le he dejado el tiempo, como una sensación de culpa y de vergüenza tremenda. Y me pasa porque soy muy efusiva y cuando, aunque esté tranquila, tengo esos momentos de tranquilidad, esos momentos de efusividad. Pero cuando estoy feliz y alegre, soy efusiva. Y me conecta con este sentimiento de vergüenza, ¿no? Entonces cogí y me fui. ¿Qué hice lo primero? Pues iba en el coche, paso 1, aceptar lo que siento. Acepto que siento vergüenza de mí misma porque me he puesto en modo efusiva. Y esa es la verdad de lo que había en ese momento. Me sentía así. No me voy a engañar, no me voy a justificar de que no, no, no. Es la verdad, es lo que siento. A ver, ¿qué creencia se esconde ahí? La gente va a pensar, mira esta que se cree, llamar la atención es malo, ser el centro de atención es malo. Eso era lo que se me venía en mi mente, ¿vale? La pregunta es, mi yo de aquí y ahora, porque eso es lo que a mí me han enseñado, lo que me han enseñado en el cole, lo que me han enseñado la sociedad, lo que a lo mejor me han enseñado mis educadores, en este caso más mis abuelos, ¿no? Que no es ser humilde, es soberbio ser el centro de atención. Es malo, es soberbio. Ahora, mi yo actual de aquí y de ahora compra esa creencia, ¿la compra? Pues la verdad es que no. La verdad es que no compra esa creencia. La verdad es que aunque eso a muchas personas no les guste, luego me lleva a poder conectar con una cámara con miles de personas viéndome solamente la carita. Afirmaciones. Soy maravillosa como soy, me acepto tal y como soy, me permito brillar, me desapego del juicio ajeno, estoy por encima de mis miedos. Esto no sé ni lo que he puesto, de ser yo misma. Eso no entiendo mi letra, pero al final pongo, y ser yo misma, llamar la atención y ser yo misma es brillar en luz propia, soy auténtica. Y esas son las afirmaciones que no paro de repetirme, que no paro de repetirme, que no paro de repetirme.
y así lo gestiono y ya se me ha quitado la vergüenza. De verdad que ya se me ha quitado la vergüenza. Llevo desde el sábado hasta hoy trabajando con esto que me pasó y ya hoy no siento vergüenza. Venga, chicas, otros ejemplos, ahora vuestros.